Guay, que normalmente se despierta temprano, extendió la mano para sacudirme mientras todavía estaba durmiendo. Entonces la mujer exclamó sorprendida: «¿Tienes fiebre? ¿Cómo te sientes?» «Me duele la cabeza y me duele la garganta». De mala gana le conté mis síntomas. No estaba segura de si nuestra interacción de anoche fue considerada una pelea o no. Pero si lo fue, Guay fue tan amable al preocuparse tanto por mí después de lo que pasó anoche. Creo que deberías reportarte enferma. No deberías ir a trabajar así, de todos modos. Estuve de acuerdo con su consejo y acepté mi teléfono cuando la mujer más pequeña me lo entregó. Envié un mensaje a mis subordinados en el chat grupal diciendo que hoy estaría de baja por enfermedad. Enviaría mi solicitud de licencia por enfermedad en el sistema de mi computadora. Después de que terminé de asignar trabajo a mis subordinados, me sentí cansada y cerré los ojos. «Oye, levántate primero. Necesitas tomar tu medicina». Después de un rato, Guay apareció junto a mí. Ya estaba vestida para ir a trabajar. La mujer me entregó una pastilla para bajar la fiebre y un vaso de agua. Me costó un poco levantarme y apoyarme. Entonces tomé la medicina y el vaso de agua de la mano de la mujer. «Kun Guay, lo siento por lo de anoche». Me disculpé porque todavía me sentía culpable por lo de anoche. Sentí que su mano se detenía por un momento. «Todo está bien, ya no te guardo rencor». «No, no está bien, lo siento mucho». Sentí que estaba siendo un poco pegajosa ahora, pero ¿qué podía hacer? Odiaría pelear con Guay. Tampoco quería que la mujer aceptara mis disculpas así. «Kun Lal, lamento haber descargado mi frustración contigo. Fui demasiado blanda. Debería haber hecho lo correcto desde el principio». Confesé lo culpable que me sentía después de pensarlo durante toda la noche. «Yo también tengo que disculparme. Actuando por mi cuenta, debería haber hablado contigo primero». «Entonces, ya estamos bien, ¿verdad?» «Debería descansar». Guay no respondió, aunque ella se sonrojó un poco y eso me hizo sentir un poco más a gusto. Con Guay estaba muy orgullosa, no esperaba que ella se disculpara conmigo. Entonces, cuando la atmósfera tensa entre nosotras desapareció, me sentí feliz. «Gracias», y agradecí a la mujer, quien se acercó y me dio una manta. «Deberías cuidarte más». Guay refunfuñó mientras colocaba una compresa fría en mi frente para ayudar a bajar la fiebre más rápido. Pero lo que dijo hizo que mi corazón se acelerara. Olvidé por completo que Kun Guay regresaría a su casa la próxima semana. «Entonces ya me voy a trabajar, ¿de acuerdo?» «No quiero que ella se vaya». Guay miró su brazo donde puse mi mano. Cuando me di cuenta de lo que hice sin saberlo, inmediatamente solté su brazo. Tartamudeé porque no sabía cómo explicar lo que acababa de hacer. «Por favor, trae la cena cuando regreses». «Eres una genia pensando, Lal». Al escuchar mi repentina petición, Guay pareció estar considerando algo antes de decírmelo, luciendo insegura. «Hoy es el último día de Prao aquí para la inspección. Si pasa algo, pediré comida y te la entregaré, ¿de acuerdo?» Este dolor de nuevo, esta opresión, era como un nudo en mi corazón que sentía cada vez que descubría que Guay pasaría tiempo con esa joven. «Por supuesto, que tengas un buen viaje al trabajo», le dije en voz baja. La pequeña mujer no pareció sospechar nada, simplemente asintió y apagó la luz de mi habitación al salir. Después de que Guay se fue a trabajar por un tiempo, no pude dormir, a pesar de que lo intenté mucho, y el dolor de cabeza por la fiebre no había desaparecido. El dolor agudo en mi corazón se sentía extrañamente peor que la misma fiebre. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento enojada y triste cada vez que Kun Wai sale con Prao? Solo podía quedarme allí y contemplar mis emociones. Este tipo de sentimientos se parecía mucho a celos, ¿no? Estoy celosa de Kun Wai, aunque la mujer más pequeña nunca hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Sería posible que la gente sintiera celos sin tener sentimientos por esa persona? ¿O fue simplemente posesividad lo que sentí? Reflexioné, sintiéndome confundida. Pero no importa lo que sintiera por Guay, ya no podía negar la verdad, que la mujer se mudaría pronto y no tenía idea si alguna vez volveríamos a ser tan cercanas.
Kunwai parecía estar cada día más cerca de Prao. Eso duele, me dolió como si me hubieran apretado el corazón. Pregúntate, ¿puedes soportar su pérdida? Las palabras de mi amigo resonaron en mis pensamientos. No podía, ya era demasiado tarde cuando me di cuenta. A pesar de que estaba enferma, la mujer ni siquiera se molestó en volver a ver cómo estaba. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.